Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Romanos capítulo 4. Amén. ¿Quién tiene Biblia de papel? Levanten la Biblia los que tienen su Biblia de papel. Y los demás, su Biblia. Es su Biblia. De papel, dije yo. Ok, bien. Muy bien, vamos a ir al capítulo 4. Créame que uno de los deseos o el anhelo de mi corazón es que ustedes, junto conmigo, obviamente porque no solamente son ustedes, sino juntos podamos aprender y entender esta carta de una manera muy especial, porque es una carta, como se los he dicho, una carta doctrinal. Y de pronto para algunos, bueno, sí es doctrinal, pero ya, pasó. No, realmente pensaba yo mientras estudiaba la carta y específicamente este capítulo que vamos a estar estudiando juntos, pensaba yo creo que sí, las personas, y hablo a nivel general, cristianos a nivel general, esto involucra aún católicos, porque el catolicismo para muchos entra también dentro del cristianismo. Si leyéramos y entendiéramos o estudiaran esta carta de Romanos, en realidad deja sin fundamento muchas de las prácticas que se hacen en otras religiones, ¿sí? Y es interesante porque nos da esa base, esa razón realmente del cristianismo o de la fe, más que un cristianismo, porque todos los sismos son pensamientos o filosofías. Yo creo que parte de esa fe fundamental en nuestras vidas. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Quiero, y me gusta mucho conectar con la idea que venimos trabajando. ¿Listo? Recordamos y siempre lo decimos que la carta es toda completa, toda fue escrita, que más adelante se dividieron en capítulos y versículos, pero la idea es una secuencia de ideas y de enseñanzas en una sola carta. ¿Listo? Entonces permítame conectarle algo de lo que hablamos o vimos en el capítulo 3, en la enseñanza del capítulo 3, y veía o les compartía dos dimensiones. Les hablé otras dos cositas, pero quisiera arrancar en ese último punto sobre las dos dimensiones de la justificación, ¿sí? Y veíamos que una de ellas es que parte de la justicia de Dios es que aquella persona que ha pecado y no acepta a Jesús o no acepta la obra redentora de Cristo es condenado, ¿sí? Tenga claro eso. Y yo quiero... A veces cuando se explica esto es un poco fuerte, porque todos queremos o todos esperamos que nuestras familias se salven. ¿Alguien dice amén? Los que no dijeron amén es que hay que orar por esa gente terrible, ¿no? Oramos y queremos que nuestras familias se salven, pero si somos realistas, aquel familiar que no quiso aceptar a Jesús, y no solo que sepa que Jesús existió, sino aquella persona que no abrazó en fe la redención de Cristo, la condenación es lo único que le espera. Ahora, obviamente usted no va a decir eso precisamente en un funeral, con el tío que nunca quiso aceptarle la invitación a la iglesia, pero la realidad es que esa, ¿sí? Ahora, la otra dimensión de la justificación o de la justicia de Dios, les decía yo que era aquellos que han abrazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos aquí han abrazado esa fe? Ok, los demás vamos a hacer una oración de fe al final. Pero son aquellos que han reconocido a Jesús, y algo que yo les decía era, tengamos presente de que así como aquella persona que recibe la justicia de Dios al ser condenado por no aceptar a Jesús, no significa que los cristianos pasemos de barrigazo, o como es que dicen a veces los muchachos de raspando. No, lo que nosotros debemos entender con respecto a la justificación es que Cristo Jesús pagó el precio de ¿qué? De mi pecado, ¿sí? O sea, no es, yo no sé si me entiendan, pero, o si me hago entender, perdón, pero hay momentos donde hemos hablado tanto de que la salvación es tan gratis que pensamos que por ser gratis, ¿qué? No vale nada, ¿sí?
Es más, mire, usted va a un supermercado, no, ahí sí no vayan a levantar la mano ni griten de júbilo ni nada, pero hay gente que cuando va al supermercado es feliz con esas mesitas que ponen, que dan muestras ¿qué? Gratis. Te pregunto yo, ¿de que sea gratis significa que no vale nada? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Tiene un precio. La empresa de alguna otra manera está incentivando, o sea, está dando algo gratis, pero eso le costó ¿a quién? A la empresa. Y la empresa cuando hace eso, lo hace con el fin de ¿qué? De atraer, ¿no? Entonces hay viejitos como yo, que a veces le da lástima, entonces, ay, pobrecita esa muchacha ahí repartiendo, ¿me quiere comprar tal cosa? Estamos vendiendo jamón, ¿le gustaría probar nuestro jamón? Entonces uno dice, ok. Y uno termina ¿qué? Cayendo en sus redes, no mentiras, comprando eso. Ahora, es solamente un ejemplo, no estoy diciendo que el Señor te esté cobrando, sino que debemos entender esa parte. La salvación es por gracia, diga conmigo, la salvación es por gracia. Pero Cristo pagó el precio de mi salvación. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Entonces vamos a ir rápidamente al capítulo 4. Quiero que me acompañe leyendo los 3 primeros versículos. Y si estás tomando apuntes, voy a mencionarte 2 puntos en esta estudio. ¿Está bien? Yo lo puse así, el primer punto, si estás ahí. Abraham, un caso de la vida real. Así, si estás tomando apuntes, le puse así. Abraham, un caso de la vida real. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice así. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. No sé si está leyendo usted conmigo, pero ¿qué dice? Pero no delante de ¿quién? De Dios. Versículo 3. Pues ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Fíjese bien, hermano. Recordemos que el judaísmo hace parte de una de las religiones abrahámicas. Cuando usted habla con una persona, algunas personas usan ese término, religiones abrahámicas. ¿Y qué es eso de religiones abrahámicas? Son esas religiones que tienen su origen en la descendencia de Abraham, o de Abraham mismo, o de la descendencia de Abraham. Me explico. El judaísmo se considera una de las religiones abrahámica porque viene ¿de quién? De Abraham. Pero también el cristianismo se considera, nuestra fe cristiana, se considera también como una fe, como una parte de la religión abrahámica, porque creemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Me entiende lo que le digo? El Islam es una de las fe radicales tirando a violentas, pero aunque veamos esa forma de ellos también se consideran una religión abrahámica, porque aunque ellos no sean directamente de la tribu de Israel o de la nación de Israel, ellos vienen de Ismael, que fue el hijo de la esclava, pero ellos se aferraron a que son parte de la promesa. Me hago entender hasta ahí, ¿verdad? Ahora, claramente se tiene que la justificación fue el resultado de su fe, de la fe de ¿quién? De Abraham, no de sus obras. Tenga eso claro. La justificación que recibió Abraham, según lo que acabamos de leer, es el resultado de su fe, de la fe que tuvo Abraham. ¿En qué? En la promesa que Dios le había dado. Ahora, permítame ampliarle si es posible. Quiero ampliarle por un momento el panorama, y es que a veces como que cortamos la Biblia en pedacitos. Sí es cierto, hay diferentes etapas o partes de la historia, pero si nosotros cogiéramos la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, en alguna ocasión yo les decía, la Biblia se trata de la historia de Dios. Diga conmigo, es la historia de Dios. Desde Génesis hasta ¿dónde? Apocalipsis. Ahora, es interesante porque desde el principio, cuando Adán y Eva pecan, se los he mencionado varias veces en Génesis capítulo 3, hay una promesa de redención. Y la promesa de redención es que habría una simiente, un descendiente a través de la mujer que traería al Salvador, aquel que los va a redimir del pecado. Y de ahí, yo no sé si usted se llenó de paciencia y amor y está leyendo Primera de Crónicas.
Pero los primeros capítulos son los hijos de los hijos de los hijos de los recontrahijos, y entonces uno llega a la conclusión, caramba, tengo que tener más que, no, ya no llegué ahí. Los que lo dijeron esa fue la revelación que el Señor les ha dado. Pero es interesante, si usted prestó atención, un paréntesis aquí, si usted prestó atención al libro de Crónicas, ¿desde dónde se encuentra o desde dónde se cuenta la genealogía de Adán? No lo leyeron. ¿Desde dónde empieza la genealogía de Adán? ¿Quiénes son los descendientes de Adán? Desde Set. ¿Sí? Es interesante, no se habla, Adán engendró a Caín. Tampoco se dice Adán engendró a Abel. Ahora, porque pues ya está muerto. Ahora, ojo, porque alguna vez alguien locamente, y de verdad que son pensamientos peligrosísticos, pero alguien dijo, no, Caín es la simiente de Satanás. Y me trató de dar como una explicación de que Caín no había sido hijo de Adán, sino que había sido un hijo de Satanás, que porque era la simiente de Satanás. Y me salió con unos pasajes, yo decía, no, quiero explicarle eso. Cuando se habla la genealogía, no es solamente el saber, y el fulano engendró a fulano y el fulano, no, es entender que desde Génesis hay una promesa de que iba a venir el Salvador. Cuando vemos la historia de Éxodo, no es solamente decir, ay, tan bonito, los papás de Moisés lo escondieron por 3 meses. No es solamente que hayan guardado a su hijo favorito. No, en realidad la historia de Moisés es una evidencia de que los papás de Moisés guardaban en su corazón la esperanza de que posiblemente a través de su hijo vendría el cumplimiento de la promesa. No sé si me haga entender. Sigue usted viendo otros tantos personajes de la palabra y llegamos al punto donde llega Abraham. Ahora, Abraham no bajó en un platillo volador ni lo hicieron en un laboratorio. Abraham tuvo un padre que se llamó Taré, y de Taré tuvo unos hermanos así, se llamó fulano, y de ahí salió Abraham, y de Abraham vuelve Dios a darle una promesa. Y es que es bien bonita la palabra, porque acuérdense, Abraham era ¿qué? Ya era viejito, y Sara ya era viejita, y por lo visto, Sara por lo visto, y no es que estemos en contra de Sara, Sara era ¿qué? Estéril. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham. Entonces fíjese cómo esa promesa va avanzando. Y todos guardaban la promesa. La promesa propiamente en realidad no es solamente que fueran famosos, o la promesa no era propiamente de que fueran a tener muchas propiedades. La promesa más grande que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿quién era? Cristo Jesús. Y ahora, pastor, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la promesa más grande que la iglesia cristiana tiene que esperar en este momento? La venida del Mesías. Ahora, ¿está mal esperar una bendición del Señor para una casita, para un carrito? No está mal. Pero la prioridad o lo más importante que usted y yo como creyentes deberíamos anhelar y esperar, ¿qué es? ¿Qué es? La venida de Cristo. Esto es lo más importante. O sea, porque de nada le sirve a ganar al hombre todo el mundo y perder, ¿qué dice la palabra? Su alma. ¿Listo? Entonces tengamos presente eso. Espero que haya entendido eso. Entonces el judaísmo terminó enfatizando más el cumplimiento de la ley, o sea, las obras de los mandamientos y todo esto y los sacrificios, como método de justificación, ¿sí? Más que en el desarrollo de nuestra fe en la promesa de la redención de Cristo. Voy a hacer aquí un alto. Listo. Quiero por un momento en la pantalla, porque va a ser un misterio para usted y para mí. Quiero que miren esto, si lo podemos poner, un puente roto. O puede imaginarlo. Ve usted un puente roto, ¿verdad? Algo así, quiero ilustrarle con esta parte. Algo así era la condición del ser humano. Piense que la justificación estaba acá, la redención, la salvación estuviera a este lado y que la humanidad estuviera al otro lado. El puente está, ¿con qué locura? No, esa es una canción infantil, pero algo así. Mientras no haya redención, el hombre está separado de Dios. ¿Claro esta parte?
Ahora, vale, ayúdame con el puente viejito. Ese sí lo vi, ella me lo mostró. La situación, el siguiente puente, ¿cómo ven ese puente? De pronto las personas que están escuchando la predicación van a decir, ¿qué puente? Ok, bien. Ah, bueno, sí lo ven, muy bien. Este puente está raro, ¿verdad? No está muy seguro. Y algo así quisiera que usted imaginara con este puente lo que estaba haciendo el judaísmo. Cayeron tanto en la práctica de cómo pisar. Si usted pasara ese puente que está viendo allí, usted no pasaría ahí como, no. Uno como que, por más que está la tabla, uno como que pisa a ver si sí lo aguanta. Y yo creo que es un paso a paso. Yo creo que el judaísmo, el problema del judaísmo fue que se enfocaron tanto en el sacrificio. De hecho, cuando lees el Antiguo Testamento en esos capítulos, hablo específicamente del Pentateuco, son complicados. Yo no sé si usted ya lo ha leído, espero que lo haya hecho, pero cuando uno lee eso del sacrificio y entonces le van a cortar y le sacan las grasas del hígado, pero le queman no sé qué, y pero lo pelan, pero lo cocinan, pero no lo cocinan, pero si quiere traiga palomas, pero si no traiga panes, y si no aceite y harina con... ¿Cuántos lo han leído? Y uno que por mucho trae la ofrenda a la iglesia. Imagínense. Entonces el pueblo de Israel en el judaísmo, ellos empezaron a enfocarse tanto en la fiesta de esto, en la celebración así, en el sacrificio así, en el no robar, y se enfocaron tanto en eso que en lo que realmente es que importante. Ahora, mi amado hermano, hermana que está aquí y me está escuchando, quiero que entendamos algo. Dios espera de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, Dios no actúa, o nuestra relación con Dios, quiero que seamos claros en esto, no depende de lo mucho que usted haga o deje de hacer. Y una evidencia, una prueba clara que le puedo dar en esta noche a usted es lo siguiente. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Levante su mano, por favor. Ok. ¿Cuántos? Baje su mano. ¿Cuántos después de haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador la han embarrado, han pecado? Ok, todos. Y aún así, yo le pregunto, ¿cuántos creen que la gracia, el amor y la misericordia de Dios está con usted? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ahí es donde nos damos cuenta que mi salvación, lo que Cristo hizo es lo más importante y no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Ah, entonces, pastor, entonces ando fresco. No, porque si usted ha estado leyendo y ha estado en los otros estudios bíblicos de Corintios, de Gálatas, nos habla de que no tomemos la salvación tampoco a la ligera, mas no significa que yo tenga que andar como pisando huevos. El tercer puente, Valentina, si me ayudas. Cuando usted y yo conocemos y entendemos, este es el puente de San Francisco, que atraviesa el río, el río Güejar, eso es en el llano, su merced. El río San Francisco atraviesa el puente de San Francisco, ¿cuál es? ¿No saben? Es el río Mississippi, hermanos. Ay, Dios. Cultura general. Ahorita me van a decir, ay, pastor, es que yo solo he leído de Génesis, Apocalipsis, no he leído del puente de San Francisco, sí, no ha pasado por ahí. Ahora, está bien. ¿Por qué quise ponerles este puente? Este puente tiene muchísimos, ¿qué? Años, ¿sí? Yo me atrevería a decir que quizás aún nuestros padres, algunos de nuestros padres ni siquiera de pronto estuvieron o estuvieron muy chiquititos cuando se hizo este puente, ¿sí? Ahora, es interesante, pastor, ¿cuándo se hizo? No estudia, hermano, lea de vez en cuando algo, porque todo. Pero es un puente que tiene años, pero es un puente que firme. Dios, imagínese tantos años. Algo así, hermano. Yo creo que el que pasa porque puede pasar usted en carro, el que pasa en carro por este puente no pasa como si fuera el puente anterior. ¿Se acuerda los palitos ahí con qué cuidado? No, ya la gente pasa porque tiene la seguridad de que el puente resiste. Quise hacerle esa pequeña ilustración de esos tres puentes, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Listo? Abraham no fue, escuche y anótelo si quiere, Abraham no fue judaizante, más bien podríamos decir que fue un creyente. Escuche, amado. Abraham no fue judaizante. ¿Por qué no fue judaizante, pastor? Porque Abraham no tenía ni siquiera los 10 mandamientos, o sea, no dependía de eso, ¿verdad? Él no fue judaizante, más bien podríamos decir que él era creyente
en la promesa de Dios. Amado hermano, hay dos términos que hoy en día quizás se han dejado muy olvidados. Diga conmigo, creyente, convertido. Todavía entre las iglesias cristianas se habla de Dios la bendiga, hermana, Dios la bendiga, hermano. Sí, y más si no se sabe usted el nombre de la gente, eso le cae bien. Pero es interesante. Nosotros más que hermanos, aunque lo somos, nosotros deberíamos tener esas dos cositas claras. Creyente y convertido. ¿Qué es un creyente? Una persona que tiene la convicción. Si usted, hermano, o si usted, amigo que me escucha, si usted es una de las personas que dice que Dios existe, pero su vida no está rendida a los pies del Señor, realmente usted no es creyente. Oh, qué fuerte, ¿no? Y no vuelva a esa iglesia, son muy duros conmigo. Sí, hermano, si usted todavía está viviendo en pecado, usted no se ha convertido. Ahora aquí todos podríamos decir, entonces no soy convertido. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente convertido y el que dice ser y que no es convertido? Son esas personas que cuando pecan, los creyentes convertidos son los que cuando pecan sienten algo en su corazón, sienten literalmente que le han fallado al Señor. Ahora, ojo, porque hay una parte en la palabra del Señor donde Pablo insta de que no nos hagamos duros, tengamos la conciencia cauterizada. Hay un término así que usa, que habla de la conciencia cauterizada. Si usted miente y se siente mal delante del Señor, corra a buscar un espacio y a decirle, Señor, perdóname. Peleé con mi esposa, Señor, perdóname porque no hice bien. Y eso es lo que lo mueve a uno cuando uno es convertido. Pero cuando tú pecas y dejas que pase el pecado y vuelves a pecar y empiezas a tener pensamientos como, bueno, pues Dios no se puso tan bravo porque nada me pasó. Ten mucho cuidado, porque lo único posiblemente no es que seas convertido, lo que pasa es que Satanás y tú mismo estás haciendo que tu conciencia se cauterice, como un callo. Yo sé que aquí todos tienen manos finas y muy bonitas, pero un callo, hermano, es esa piel que ya no siente, ¿sí? Y usted se lo puede convertir y no siente y no le duele. Es interesante, ¿listo? Entonces, ojo, diga otra vez conmigo, creyente, convertido. Si yo creo que me casé con mi esposa, pues hermano, yo no puedo andarle pispiripiando a otra, ¿me entiende? Eso, entonces, sea creyente. Dele ese consejo al que está al lado, dígale, sea creyente. Conviértase. Ok, muy bien. Vamos con el versículo 4 y versículo 5. ¿Qué dice? Ahí mismo en Romanos. Sigamos la lectura. Dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor. Voy a decirlo despacito. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como ¿qué? Ojo, ese cuente que Dios se lo pague. No funciona así. Imagínese, Brian, su jefe diciéndole, ay, Brayitan, trabajaste también este mes trabajaste fuertemente, que Dios se lo pague. Como él es creyente y convertido, amén. No. Sino que ¿qué? Sino como una deuda. Sin embargo, versículo 5, sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en la justicia, sino que cree en la que justifica al impío. ¿Me comí algo? En el que justifica al impío, gracias, está bien. Se le toma en cuenta la fe como ¿qué? Como justicia. Permítame explicarle un poquito ese versículo que es como medio enredado. ¿Cómo así? Si usted está trabajando por su salvación, ahora esa frase suena bonito, pero se puede malinterpretar. Si yo estoy yendo a la iglesia para salvarme, si yo estoy ofrendando para salvarme, si yo oro harto para salvarme, hermano, en realidad usted está tratando de ganarse algo. Como, Señor, y ahí es donde surge muchas veces eso, Señor, pero yo oro y no me... No, es que no es tanto por lo mucho que usted haga. O si no, ahí entraría la frase, sino como una deuda. Como quien dice, Dios le sale a deber a usted. Entonces tengamos mucho cuidado, porque a veces sin darnos cuenta, sin ser judaizantes, terminamos a veces pensando eso. No, pero es que yo he ido a la iglesia y, hermano, siga yendo a la iglesia.
pero sepa que muchas de las cosas, por no decir todo, sencillamente es por la gracia de quién. Ahora, fíjate este detalle tan bonito. Ahí es cuando nos damos cuenta de que, hermano, lo que tenemos es gracias a quién. Y lo que vamos a recibir es gracias a quién. Y si es gracias a Él, entonces eso debería traer algo de paz a nuestro corazón. Sé que decirlo es fácil. Vivirlo en el momento y más cuando de pronto estás atravesando por un momento de dificultad, es duro. Pero es saber de que, venga, Señor, y ahí personalmente, perdón, lo voy a hablar personalmente, ahí es donde yo me he confrontado con pasajes como los que dijo Jesús de que si Dios cuida a los pajaritos, ¿cuánto más? Y usa esa expresión, ¿cuánto más? Yo voy por el Parque La Villa, que es el parque aquí central del pueblo, y uno ve esas palomas de la ciudad. Voy por la ciudad, por el parque de la ciudad, ¿sí? Y veo esas palomas. Mire, yo no sé si soy yo que casualmente veo las palomas. ¿Todas las palomas son bonitas? Nah. Ya los de la ciudad dicen que sí. No, yo he visto unas palomas todas choneticas, pero ellas tienen algún afán. No. Yo he visto a Karen con ganas así, que Karen es de las niñas que patea las palomas y ella se angustia. No. Y ahí me acuerdo de ese pasaje que dice, ¿cuánto más? Entonces, amado hermano, aproveche, no sé si usted necesita escuchar esta palabra como parte de la enseñanza de su vida. Tenemos que aprender a confiar en ¿quién? En Dios. Pastor, pero es que usted supiera. ¿Usted cree que Dios no sabe? Que a veces las cosas no se den a mi forma y en mi tiempo, no significa que usted esté fuera de la gracia, del amor, ¿de quién? De Dios. Mira que está a su lado, dígale, ánimo hermano, el Señor todavía le ama. Ahora mire, el pensar en nuestras obras como método de justificación cambia los papeles. Escuche esto, el pensar en mis obras como medio de justificarme, el ser mejor cristiano para salvarme. Ojo, no estoy diciendo que no seas buen cristiano, no. Cuando hago las cosas para justificarme, estoy cambiando los papeles. De deudores por nuestros pecados, porque el pecado es una deuda, ¿verdad? De deudores, ahora pasamos a Dios como deudor de nuestras obras. Pues voy a decir, pues tenga mucho cuidado con eso. Ay, Señor. La justificación por la fe consiste no en nuestras obras, sino en una única obra. ¿Cuál es? La de Jesucristo. ¿Sabe usted por qué debe ser sano? Porque Jesucristo pagó el precio. ¿Sabe por qué deberíamos ser bendecidos? La Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Sabe usted por qué? Ahí es donde nos damos cuenta de que definitivamente, la obra de Cristo es completa. Dios no le debe nada ¿a quién? A nadie. Lo interesante es que el concepto de justificación por fe, ahora me llamó esto la atención, el concepto de justificación por fe no era algo desconocido, más bien era algo ignorado. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en Romanos capítulo 4 que estamos viendo, versículos 6 al 8, miren lo que dice. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Versículo 7. Y en el versículo 7, Pablo está recordando el Salmo 32, que ya lo vamos a ver. Dice, dichoso aquel a quienes se les perdonan las transgresiones y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Dios está pasando, ¿y este chino qué? No, venga, y Dios lo cubre. Usted es buena gente, ¿oyó? No porque lo diga yo, porque el Señor lo dijo. Oiga, y esta persona, oiga, usted también es buena gente. Y esa es la gracia de Dios. Dichoso allí, dichoso allí. Ahora, quiero por favor que vaya al Salmo. Vamos a ver rápidamente ese Salmo. Pero quisiera, y si me ayudan por favor en la pantalla, si tienes la Reina Valera, quisiera que leyéramos este versículo en la Reina Valera. Salmos 32, versículo 1 y 2, en la Reina Valera dice así. Y ya les voy a explicar por qué quiero que lo leamos en esto.
La Reina Valera dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Diga conmigo, transgresión, pecado e iniquidad. Hermano, esas tres cosas son lo que arruina la vida del ser humano. Transgresión, pecado e iniquidad. Cuando hablamos de transgresión, la transgresión tiene que ver con violar una norma o una regla. Por ejemplo, cuando yo voy en carro y el semáforo está en rojo, ¿qué hago? Ok, lo normal y la ley me dice que en rojo, ¿qué es? ¡Pare! Hay un dilema en el color amarillo, después tocaremos ese tema. Pero por lo menos cuando la lucecita está en rojo, ¿qué significa? Pare. Cuando de pronto un espíritu de aceleramiento me toma y yo me pasé en rojo, eso me convierte en un ¿qué? Transgresor. ¿Cuántas leyes? Ahora usted dice, no, yo no tengo carro, entonces yo no transgredo. Es un ejemplo. ¿Cuántas leyes nosotros hemos transgredido? O sea, ¿cuántas nos hemos pasado? Honra a tu padre, a tu madre y andamos agarrados con los papás. Ahí estás, transgrediendo la ley. ¿Sí? No uses el nombre de Dios en vano. Se te cae el pocillo y ¡ay! Sangre de Cristo. Deja de usar el nombre de Cristo. Deja de usar el nombre de Dios en vano. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿somos transgresores? ¿Qué malas gentes somos? Sí. Eso es una transgresión. Ahora, ¿qué es pecado? Alguien que me diga qué es pecado. No todos a la vez. Nosotros les enseñamos a los niños, es cierto que tuvimos gracia, está bien, pero no abusemos de la gracia. Nosotros les enseñamos a los niños que el pecado es todo aquello que hacemos, que decimos, que pensamos, que no le agrada a Dios. Y no está mal. Pero el pecado en sí, quiero darle una definición también de pecado. Pecado es una ofensa. Y ahí es donde usted y yo entendemos, nosotros cometemos tres tipos de pecados. ¿Sabía usted que nosotros ofendemos a Dios? Sí. Cuando deberíamos hacer algo y no lo hacemos, eso es una ofensa en contra de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. ¿Recuerda usted que Saúl, por ejemplo, se le dice en la palabra del Señor, a Saúl se le mandó a acabar con todo? Y él todo inteligente, ¿qué hizo? No, dejó las ovejas, dejó las mejores cabras. Eso es una ofensa, porque Dios cuando habla hay que obedecer. Pero ¿sabía usted que nosotros también pecamos entre nosotros? La Biblia habla, hermanos, de los pecados unos contra otros, contra el prójimo. Mateo 18:15 es un ejemplo donde habla de que pecamos contra la gente. Pero ¿sabía usted que también pecamos muchas veces contra nosotros mismos? Y hay un pasaje fuerte, 1 Corintios 6:18, que habla de esa parte aún de pecados sexuales. El que contra su propio cuerpo peca. No sé si de pronto esté ahí en la pantalla o sí. Sí. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de una persona que una persona comete, perdón, quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca ¿contra qué? Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Transgresión, ir contra la ley. Pecado, las ofensas que hacemos. Y la tercera, hermano, aunque usted crea que tenga hijos tan hermosos, todos fuimos hijos también, y tenemos iniquidad. Dígame qué es iniquidad. La iniquidad, y fíjate que en las otras versiones se tradujo como pecado y punto, ¿sí? Pero si leíste el pasaje, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Rosiris, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es la perversidad. No, pastor, yo no soy tan malvado. Hermano, le tengo una mala noticia. En la vida del ser humano, todos los seres humanos, después de haber pecado, desde Adán y Eva, tenemos esa perversidad, esa tendencia a hacer el mal. Siempre, y una de las formas más fáciles y sencillas de explicar que sí hay iniquidad en nuestra vida, como seres humanos, es, ¿cuántos papás de los que estamos aquí les enseñamos a decir mentiras a nuestros hijos? O sea, ok, sí. Me refiero a,
Usted le dice al niño, yo veré, si le preguntan esto, diga mentiritas allá en el colegio. No, uno no le dice mentiras, o sea, uno no enseña a ser mentiroso. Cuando vaya al colegio, dele bien duro a sus compañeritos, ¿o yo? No. Pero resulta que lo llaman del colegio. Ay, por favor, venga a recoger el niño, que es que le cascó a 3 niños del salón. Ay, sí, sí. Y llegan esos papás, tengo la experiencia. ¡Ah! ¡Mi niño! ¡No! Eso es que lo están culpando. Y uno ve a esos papás que en serio, de verdad que uno le provoca ponerle los 5 ministerios. Esa es iniquidad, la tendencia que al mal. Tenemos es que explicarle a nuestros hijos, oye, no hay que decir mentiras, eso es malo, ¿verdad? No hay que pelear con el prójimo, eso es malo. Porque la maldad ya la tiene de fábrica, ¿eh? Fíjese eso. Entonces, miren lo bonito de la palabra del Señor. Les acabo de explicar, es porque la justificación sí existía. ¿Desde cuándo? Desde mucho tiempo atrás. ¿Cuándo? Cuando el salmista dice, bienaventurado el hombre, dichoso aquel, como dice la palabra del Señor. Por lo que haya hecho, no. Dios sencillamente escoge y dice, los quiero perdonar. Ahora, la salvación es para todos. Diga conmigo, la salvación es para todos. Escuché un predicador famoso que decía, el Señor ama tanto la humanidad que dio su salvación a todos. Lo único que Él está esperando es que vengan. Pero todos ya son salvos. Yo me quedé pensando en esa frase. Y suena bonito porque es bonito. Pero acuérdese que una mentira, una verdad a medias es una gran. La salvación es para todos, le pregunto, analicemos esa frase. ¿La salvación es dada para todos? Sí. ¿Y quiere decir que todos son salvos? No. Solo aquella persona que reconoce su condición de pecado y que entiende que Jesucristo murió por él y que tiene que abrazar esa fe, es salvo. Y lo digo, y ahora, no digo ¿cómo se dice? Les cuento el milagro, más no el santo, más no el milagro, porque es que en serio, cuando daba a entender esa frase era, el homosexual ya es salvo, el ladrón ya es salvo. No, espere. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento y dentro del arrepentimiento es correr al Señor y decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador. De lo contrario, es como decirle, usted es salvo, siga haciendo lo que usted es, porque a fin de cuentas usted es ¿qué? Cuidado. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es gracia, es amor del Señor. Vamos a leer del versículo 9 en adelante, por favor. Dice, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Ahí está haciendo referencia a los judíos. ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. Verso 10. ¿Bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o fue después de la circuncisión? Y él mismo responde. Son preguntas que nos llevan a la respuesta claramente. Antes y no después. Versículo 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, mire esto, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. O sea, es cierto, Abraham se circuncidó, pero antes de que él hiciera esa señal de circuncidarse, él ya había sido ¿qué? Justificado, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Como señal de la justicia, sigo leyendo, que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Versículo 12. También es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Verso 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada.
La ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Acuérdese lo que hablamos de las leyes y de la transgresión. Verso 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Padre que tenemos en común? Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Eso lo dice Génesis 17:5. Así que Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya. Oh, qué interesante esta parte. La justificación por la fe fue antes de la ley. Tenga clara esta parte, es importante. Dios siempre ha sido quien ha tomado la iniciativa para mostrarnos su salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recordemos que la iglesia de los romanos estaba constituida, digámoslo así, o conformada por judíos y por gentiles que habían creído en Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta. Para terminar esta parte importante, espero yo que nos haya quedado clara la parte de nuestra salvación. ¿Cómo vivimos nuestra justificación? Porque los versículos siguientes son claves porque nos enseñan cómo vivimos, ¿qué? Nuestra justificación. Ah, no, yo ya soy salvo. Por gracia, el Señor me perdonó mis pecados. Ah, listo, ya, estoy salvo. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Ok, ¿nos queda claro que somos justificados? Pero hay una pregunta. ¿Es la fe una convicción pasiva? ¿Por qué no? Xiomara dice porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Ahora, es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Ahora no quiero poner duda, sino que en ocasiones hemos minimizado, subestimado la fe a decir, yo creo en Dios. Y tú te encuentras muchas personas que dicen, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, imagínense, si un demonio tiembla, un cristiano debería no temblar, debería producir algo más. Y aquí está la clave. Versículo 18 en adelante dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Versión Miguel Santana 2024. Como su cuerpo como una uva pasa, porque cuando uno se pone viejito se empieza a arrugar. Y él así todo viejito quizás, él no le preocupó eso, pues ya tenía ¿cuántos años? Unos 100 años, imagínese usted. Y que también estaba muerta la matriz de Sara, otra viejita, otra uva pasa ahí. Imagínese usted. Versículo 20. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se afirmó en su fe y dio ¿qué? Gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Quiero que hagamos un alto ahí, luego acabamos de leer del 22 en adelante. Nuestra convicción, y quiero que entendamos esto, nuestras convicciones definen nuestra manera de vivir. Porque nuestras convicciones, ahora esto no es filosófico, es una realidad. Nuestras convicciones hacen parte de nuestro pensamiento. Nuestras convicciones hacen parte de nuestro pensamiento y en nuestro pensamiento es lo que determina nuestra manera de actuar. ¿Puede usted decir amén a eso? Sí, así es, amén. Voy a darles un ejemplo práctico. Si en mi mente está que una rata, cuando se me para al frente una rata, la rata me va a atacar y se me va a lanzar. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer cuando vea una rata? Gritar y correr. ¿Tenemos evidencias? ¿Tenemos el video de Karen? No tenemos el video de Karen. Una vez aquí se entró un ratón. No era una rata, en realidad era un ratón. Y ella se puso de periodista, se subió a una silla y dijo, aquí estamos observando, en cualquier momento sale el ratón. Y ni mandaba hacer. Le hicimos bulla al ratón.
¡ah! Y el ratón salió, ya que no adivina para dónde agarró. Para la camarógrafa, que estaba ya en una silla parada. ¡Ah! ¿Por qué grita? ¿Por qué tú gritas? Me da miedo los ratones. Habíamos, o hay conmigo en ese momento, había en ese momento conmigo más de 3 personas, contando la periodista. Y preciso el ratón le dio por correr ¿hacia dónde? Hacia donde ella estaba. Ellos huelen, es terrible ese animal. Cuando yo le tengo miedo, yo reacciono así. Ahora, voy a cambiar de papel. Supongamos que yo soy Mickey Mouse, por eso me llamo Miguel. No, mentira. Yo soy Mickey Mouse y el ratón no dice, oh, esta persona me tiene miedo, voy a atacarlo. No. Si la rata o el ratón pudiera pensar, le pregunto yo, ¿usted cree que el ratón se pone a pensar eso cuando sale y sabe que lo descubren? Le pregunto yo, ¿usted cree que él pensaría eso? No. Yo creo, perdónenme, no soy zoólogo ni nada de eso. Yo creo que si el ratón pudiera pensar como alguno de nosotros diría, ¿por dónde me escapo? O sea, yo creo que el ratón lo último que está pensando es, a ver, ¿quién me tiene miedo? ¿Sí me entiende lo que le digo? Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto que le estoy diciendo? Cuando en mi vida hay una convicción, yo vivo y actúo de acuerdo a esa convicción. ¿Me puede decir amén a eso? Si yo creo que Jesús es mi Señor, ojo, porque nos pasa mucho y se ve mucho en el pueblo de Dios. Yo creo que el Señor es mi Señor, pero terminamos haciendo siempre, discúlpeme la expresión, lo que yo quiero. Señor, y entonces como el Señor Jesús nos dejó una oración, un ejemplo de oración, haz en mí tu voluntad. Y el Señor le cierra la puerta y nos ponemos bravos ¿con quién? Yo me imagino a Dios desde el cielo y dice, porque si hay la convicción de que el Señor, si el Señor es el Señor de mi vida, yo dependo de lo que Él diga. Yo hago lo que Él manda. Así usted no diga amén, así es. Un ejemplo más y termino con esto. ¿Cuántos saben que existe la fuerza de gravedad? ¿Qué es la fuerza de gravedad? Pastores, esa energía que, ok. La fuerza de gravedad es esa atracción que hay. Todos los objetos, no falta el cristiano que diga, no, yo soy terraplaniense. Que hay gente que cree, créame, hay gente que cree que el mundo es plano y que nos están engañando los de la NASA, que el mundo no es redondo, el mundo es plano y tiene bordecitos. Hay gente que cree en el siglo XXI en el que estamos, que cree eso, ¿sabía usted? Ok, después puede buscar. La ley de gravedad dice que todos los objetos van al suelo. Y si me voy a la China, al país de la China, ¿no? Si me voy a la China y boto algo, dejo caer algo, es que iba a botar esto, pero tiene algo. Si yo dejo caer algo, siempre va a ir ¿hacia dónde? Hay una atracción hacia el centro de la Tierra. Esa la tenemos clara. ¿La gravedad es tangible o es intangible? ¿Qué es eso, pastor? Lo tangible es lo que usted puede tocar, lo intangible es lo que usted no puede tocar. ¿Sí? La cara de Karen, wow, y ya se graduó, que es lo más bueno. Ahora, lo interesante es, si yo me paro en un 5º piso y existe la ley, pero yo no he visto la ley de gravedad y doy un paso al vacío, ¿qué pasa, hermano? Se murió el hermano, estaríamos en exequias y toda la cuestión. Ok, ahora, hermano, ¿a qué voy yo? Si es algo intangible, yo no tengo que andar subiéndome a un 5º piso, a todos los 5º pisos, segundo, 5º piso y dar pasos al frente. Yo sé que existe porque existe. Ahora, esa es una convicción y sencillamente yo no tengo que probar eso. A menos de que, escuche esto, a menos de que sea un niño. Un niño no entiende qué es la gravedad. Un niño, y es terrible, esos casos de niños que siguieron al vacío. Se quería suicidar. No tenía la conciencia. Ahora, si nosotros somos creyentes y tenemos una fe, hermano, actuemos conforme. O sea, no podemos ser incoherentes en eso. ¿Listo? Entonces, pensar que Abraham haya creído en Dios y haya seguido su vida como si no hubiera existido Dios,
es lo más absurdo. Decir que yo soy cristiano y que la gracia del Señor me alcanzó, pero seguir viviendo en pecado, eso no existe. Conviértase. Vuelva a darle ese consejo al de lado, dígale, conviértase. Entonces, les dije yo, ¿cómo vimos entonces nuestra justificación? Me encantó. Hay tres cosas puntuales que Pablo dice aquí con respecto a Abraham. Uno, versículo 18, si me ayudan a colocar el 18. Diga conmigo, creyó y esperó. Yo creo que el preciso es la primera y es la que menos nos gusta. ¿Creer y qué? Me acuerdo que había una canción de Jesús Adrián Romero que era muy cierta, que decía, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible. Y hermano, créame, o bueno, voy a hablar lo personal. Yo creo en el Señor, pero una de las cosas que me ha costado a mí mucho es que esperar. El coro de esa canción decía, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Si usted va a vivir su fe, si usted ha entendido que ha sido justificado, tenemos que aprender a esperar. Y qué difícil es, no me puedo ni me quiero alargar en esa parte, pero qué difícil es esperar, y más en el mundo en el que estamos, porque ahorita todo es rápido. Pobres niños ya no saben lo que es un sancocho de gallina, porque es más fácil comprar un pollo asado en la esquina. ¿Malos los niños? No, pero vivimos en una sociedad donde todo es que queremos cambiar los aparaticos porque es que yo quiero que cuando entre ya me tenga la respuesta. Y este internet, porque nos enseñan. ¿Cuántos de los viejitos que hay aquí conmigo? Ahorita ninguno. ¿Cuántos de los que conocimos el internet? Porque aquí hay gente que cree, fuimos los que vimos esa parte, los que teníamos que escuchar ahí en los baffles el ruidito y esperar unos cuantos segundos para que se cargara una imagen en el computador. ¿Cuánto se demora su celular en darle la imagen que usted está buscando? Segundos. Y aunque sean segundos, ¿qué aparato está re lento? Imagínese si hablamos de la fe. Abraham, ¿qué hizo? Creyó y esperó. Segundo, ¿cómo vivimos nuestra justificación o nuestra fe? Versículo 19. Hay una parte que en el 19 dice, su fe no se debilitó. Sí, pastor, mi fe es pequeña. Y acudimos a esos versículos como el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Cuántos conocen el granito de mostaza? ¿Ha tenido usted un granito de mostaza? Hermano, eso es una pepita chiquitica. O sea, una pepa de mamoncillo, esa vaina es grande. Una de aguacate ni se diga. Una pepita de mostaza es una bolita. Para que no se vayan a quedar ahí pensando en cómo de grande. ¿Se han visto esas pepitas de colores que a veces le rocean a los pasteles, a las tortas? Eso sí, algo así de grande, es una semilla de qué. Entonces, como el Señor Jesús lo dijo, más de uno empieza a decir, el Señor dijo que si movía la mujer, yo no tengo fe. Todos tenemos fe, dígale que está a su lado, todos tenemos fe. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, no se debilitó, ¿sabe qué? Y en esta parte también se lo puedo ilustrar para que usted entienda. ¿Cuántos saben que cuando nacen con todos los músculos del cuerpo? Sí, de verdad. O sea, esos aquí, es que yo no, eso sí soy malo, perdónenme. Yo sé que tengo aquí la chocolatina, pero sé que no se llama así. ¿Cómo se llama? Bueno, eso. Los bíceps, los tríceps, los cuádriceps y todo termina en ices. Ok. Ahora, le pregunto yo, ¿todos nacimos con los mismos músculos? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia del fisicoculturista al cuerpo del pastor? ¡Ay, te amo, hija mía! Mi hija acaba de decir ninguna. Pues para la gente, ¿eh? No, y la respuesta es esa, ninguna. La diferencia es que el fisicoculturista los ejercita. ¿Sí? El que va al gym y sale así todo,
Yo también los tengo. La vaina es que, ¿qué? No se nota. ¿Por qué? No los ejercito. Ahí está. La fe es como algo así. Cuando dice que no se debilitó, Abraham lo que hizo fue creer. Y creer es, no sé, si hoy tengo que, y de hecho, es empezar a ejercitar la fe. Señor, si tú lo hiciste ayer, tú lo vas a hacer. Yo estuve orando esta semana, perdonen que me meta de ejemplo, yo estuve orando esta semana y yo he orado, Señor, bendigo la iglesia, Padre, ayúdalos, dales esa semilla para que siembren, necesitamos esto, tata. Yo estuve orando esta semana así, y hubo un día en particular donde Dios, pienso yo que Dios me habló y me dijo, venga, eso ya me lo dijo esta semana. Entonces caí en cuenta de dejar de pedirle al Señor que les diera la semilla, sino más bien dije, ok, ya entiendo. Señor, gracias porque tú ya lo hiciste. Y eso es una forma de ejercitar nuestra fe. Ejercite su fe. Dejemos de pedirle, Señor, dame fe. No, la Biblia ya dice que todos hemos recibido una porción de ¿qué? De fe. Debemos es que ejercitarla. ¿Listo? ¿Cómo ejercito yo la fe para sanar enfermos, hermano? Ore por enfermo. Si oré por el que tenía gripa y se sanó, bueno, ok. A la próxima ore por otra persona que tenga otra enfermedad. Y cuando usted menos se dé cuenta, de hecho, estamos viendo eso en el discipulado, lo bonito de los dones es que se empiezan a ejercitar de tal manera que muchos de esos dones llegan a madurar tanto que se convierten en ministerios. ¿Sabía usted eso? Eso es interesante. Cuando yo empiezo a ejercitarme, yo no fue que un día me levanté y dije, voy a ser pastor. No, yo muchas veces yo empecé enseñando, yo empecé compartiendo en la iglesia, yo empecé colaborando, pero poco a poco fui creciendo a tal punto donde, cuando yo dije, no, mi vida ¿dónde está? Pues en la iglesia, servirle al Señor. Entonces, fíjese, ejercite. Dele un codazo al que está al lado, dígale, ejercite su fe. Y tercero y último, ¿qué dice el versículo 20 al 22? Voy a leer el 20 al 22, dice, espera que le di la vuelta de esto y se me... Dice el 20, ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Miren, esa parte me pareció interesante. Reafirmó su fe y dio gloria a ¿quién? La fe es una virtud que se ejercita para que crezca, pero la gloria a Dios es cuando posiciono a Dios, no a mi circunstancia, sino a Dios sobre la circunstancia. No sé si me haga entender. Cuando dice y glorificó a Dios, no fue que dijo Abraham, yo creo a Dios, vamos a cantar, que toda la creación. No. Eso está bonito, pero cuando dice allí que glorificó a Dios es, ¿dónde está Dios en la situación que tú estás? Señor, me siento caído, me siento aquí abajo. ¿Tú crees que Dios está solamente ahí abajo? Dios está sobre esa situación. Señor, tengo un momento de dificultad en mi familia. Claro, el Señor está allí contigo en tu familia, pero tú, la forma de glorificar a Dios, por eso la alabanza tiene que ver cuando exaltamos todo lo que le hace. Dios está sobre todo. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando yo glorifico a Dios, cuando mi fe me lleva a glorificar a Dios, empiezo a creer que Dios no está ahí conmigo tirado. Dios me está levantando. Dios es más que cualquier situación. Eso es lo que hizo la fe. Se lo repito. Esperar, ejercitar, pero glorificar. ¿Cómo reafirmamos la fe? Glorifique a Dios. Dios no está abajo. Dios está con usted arriba. Con Cristo estoy sentado en lugares celestiales, dice la palabra del Señor. Versículo 23 al 25, y ahí terminamos, dice, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Diga conmigo, nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para nuestra justificación. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Abraham creyó en la promesa de Dios. Le pregunto, ¿Abraham vio a Jesús? No.
y Jesús vino. Termino con esta parte. Nuestra fe debería ser aún más grande que la de Abraham. Iglesia, escuche esto, porque esto debería cambiar un poquito nuestra manera de pensar. Nuestra fe debería ser aún mayor que la de Abraham, ya que nosotros hemos creído en la promesa. No solo hemos creído en la promesa, sabemos y creemos que Jesús vino, Jesús murió y Jesús resucitó. Y tenemos algo todavía más grande que ni siquiera Abraham sabía. Cristo volverá. Wow. O sea que cuando hablamos del padre de la fe, Abraham, deberíamos hablar del padre de la fe, Diego, David, Samuel, Miguel, Brian. Debería haber madres de la fe, Elvira, Rosiris, Mari, Xiomara. ¿Me entiende lo que le digo? Nuestra fe no debería ser chiquitica. Nuestra fe debería ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya vimos el cumplimiento de la promesa. Y si tú lees Hebreos dice, muchos de ellos murieron y no la alcanzaron, no la vieron. Y así fue. ¿Cuánto más grande debería ser nuestra fe? Porque es que nosotros sabemos que ya se cumplió y que es una realidad. ¡Wow! Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. No sé con qué te quedas, pero quisiera invitarte a que en este momento, estos últimos segundos, pudieras decirle, Señor, yo quiero vivir esa fe. Creo que todos los que estamos aquí necesitamos, Señor, y aún todos como iglesia, Señor, necesitamos vivir esa fe. Señor, necesitamos ser creyentes. Y Señor, cuando yo estudiaba y meditaba en tu palabra, Señor, cuánta incredulidad hoy en día hay en la iglesia. A veces miramos la iglesia primitiva.